Bien, estimados amigos de objetos, hoy vamos a ver un poquito del paquete Java.io, de lo que es entrada-salida en Java. Bien, vamos a ver. Bueno, en Java nosotros lo que tenemos, la mayoría de las operaciones de entrada-salida las vamos a hacer con flujos, al igual que en C. Lo que en C es un file asterisco, acá pasarían a ser una serie de flujos, que los flujos de datos ya sabemos son unidireccionales, son secuenciales, es un flujo de bytes uno detrás del otro. Digamos, en principio los de bajo nivel no tienen ningún tipo de significado, simplemente son unos y ceros unos detrás del otro. Tenemos flujos de 8 bits o de 16 bits, es decir, lo podemos tomar de a un byte o de a 2 bytes. Después tenemos flujos de alto nivel que permiten una tecnología de buffering para mejorar el rendimiento. Y después tenemos flujos de más alto nivel todavía que pueden tomar esos datos que están en memoria y manejarlos ya como si fuese un dato entero, un dato W o un float o lo que sea. Así que en definitiva, la idea es ir de flujos de bajo nivel hacia flujos de alto nivel, flujos de lectura y flujos de grabación. Por otro lado, también tenemos un acceso no secuencial a través de la clase Random Access File, que nos permite trabajar con archivos de acceso directo, es decir, archivos que podemos posicionarnos sin necesidad de leer los bytes, digamos, anteriores o posteriores. Nos posicionamos en una dirección absoluta dentro del archivo y ahí leemos y grabamos lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces de esa manera tenemos un acceso no secuencial. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos, no es nada nuevo lo que está indicando acá en la presentación. Bueno, también tenemos la clase file. La clase file habíamos dicho que es una clase inmutable. La clase file nos permite trabajar con archivos, pero a nivel de directorio. Si podemos eliminar completamente un archivo, o podríamos saber si tenemos permiso de lectura o escritura, podríamos saber el path absoluto de ese archivo, eh, podríamos obtener también información de una carpeta, por ejemplo, podríamos ver todos los archivos que tiene esa carpeta, etcétera, etcétera. Como dijimos, es una clase inmutable, y a través de un objeto file podemos hacer todo eso. Pero todo eso lo hacemos a nivel de archivo, no implica, digamos, que nosotros con la clase file vayamos a hacer lectura o grabación del archivo, simplemente información a nivel de directorio, ¿sí? Algunos de los métodos de la clase file es getName, getParent, getAbsolute path, canWrite, canRead, exist, isDirectory, listFile, etc. Con el método listFile podemos recorrer toda una carpeta, digamos, y ver información acerca del archivo. Nosotros, para trabajar con archivos, en realidad para hacer una lectura de un flujo de un archivo con un string de input, deberíamos en realidad crear un objeto file, comprobar que el archivo existe y comprobar también el método canRead, que nos devuelve verdadero. De esa manera nos estaríamos asegurando que el archivo existe y que tenemos permiso de lectura. Entonces ahí tenemos mayor probabilidad de éxito en la lectura del archivo y evitar generar alguna excepción de input-output. Acá vemos un código de ejemplo donde podemos obtener información acerca del archivo a partir de la creación de un objeto file y llamando sus métodos getName y getLength, por ejemplo, nos devuelve la cantidad de bytes que ocupa el archivo, última fecha de modificación, etcétera, etcétera. Bien, ya entrando en el tema de streaming, tenemos, como dije, flujos orientados a un byte, flujos orientados a 2 bytes, que obviamente van a estar basados en la tabla Unicode, pues una tabla de 2 bytes, mientras que la de 1 byte está basada en la tabla de caracteres ASCII, que es una tabla de caracteres de un solo byte.
Bueno, en ambos casos pueden ser flujos de alto o de bajo nivel. Como pueden ver aquí, la jerarquía de clases es realmente muy grande y los nombres también son medios impresionantes porque son bastante largos. Pero básicamente tenemos Object Output Stream para todos los strings de output, digamos, de un byte, y Input Stream para todos los eh, flujos de streams de un byte, ¿sí? De entrada. Bien, ahí tenemos un montón de subclases como byte array input stream, file input stream, filter input stream. Digamos, realmente hay muchas subclases, digamos, que tienen características diferentes, más allá de que sea un flujo de entrada de un byte o de salida de un byte. Para trabajar con flujos de 2 bytes de output, está la clase writer, ¿sí? Entonces tenemos buffer writer, char array writer, bueno, en fin, todo lo que termina con writer son flujos de output de 2 bytes. Y todo aquello que termina con reader son flujos de 2 bytes de entrada, de input. Bien, para pasar de un flujo de bajo nivel a un flujo de alto nivel, lo que vamos a hacer es ir envolviendo objetos. Es decir, en un primer momento vamos a crear un objeto de tipo file input stream. Ese objeto luego lo vamos a utilizar para crear un objeto de tipo buffer input stream y luego vamos a utilizar buffer input stream para crear un objeto de tipo data input stream. A nivel de data input stream vamos a poder, por ejemplo, leer un valor entero o W. A nivel de buffer input stream yo voy a poder leer, por ejemplo, de líneas, o a determinada cantidad de caracteres, y a nivel de file input stream solamente voy a poder leer de a carácter, ¿sí? Entonces esa es la idea, ir de flujos de bajo nivel a flujos de alto nivel, dependiendo de la necesidad que tengamos en el programa. Por supuesto que vamos a tener el método close para ir cerrando cada uno de los flujos con los cuales estamos trabajando. Acá abajo pueden ver un ejemplo de cómo se puede ir tomando datos del teclado para leer líneas completas de texto en el teclado. Si yo trabajo con system.in, que es de tipo input string, que representa el teclado, ¿se acuerdan de ese file que viene a ser el equivalente al stdin para la gente de C? Si yo trabajo a nivel de system.in, lo único que voy a poder hacer es leer caracteres del teclado, de un carácter, nada más. Pero si yo pretendo leer una línea completa, voy a necesitar transformarlo en un input string reader y luego en un buffer de reader y poder leer de a una línea. Eso se hace con el código que estamos viendo aquí abajo, ¿no? Envolviendo cada uno de los flujos yendo de bajo nivel hacia alto nivel. Bien. El acceso aleatorio lo vamos a poder hacer, como dijimos antes, a través de la clase Random Access File. Y por supuesto, otra forma de persistencia, o que es la más común en las aplicaciones cliente-servidor, es conectarnos directamente con una base de datos. Pero la base de datos es otro capítulo aparte y no tiene nada que ver con este paquete. Este paquete está más que nada relacionado con el package Java.io. Todo lo que es base de datos tiene que ver con un framework que se llama JDBC, Java Database Connector, digamos que es otro capítulo aparte, digamos, debemos aprender todo ese framework para poder trabajar con base de datos. Es un framework tan interesante porque provee una interfaz unificada para el acceso a base de datos independientemente de la base de datos puntual con la que estemos trabajando. Bueno, nosotros podemos usar con seek para posicionarnos, el método seek para posicionarnos en una posición determinada del archivo y luego utilizar las operaciones de lectura y escritura que nos provee la clase Random Access File y de esa manera poder trabajar con cualquier archivo de acceso directo. Acá tenemos un ejemplo donde abrimos un archivo de lectura con Random Access File, utilizamos el método seek a una posición determinada del archivo. La posición es el desplazamiento a partir del comienzo del archivo. Si hago un seek de posición 0, me estoy posicionando al comienzo del archivo, ¿sí? Si digo 10, me estoy desplazando al 10º carácter dentro del archivo y así sucesivamente. A partir de esa posición voy leyendo caracteres y los voy escribiendo
en la consola, porque como pueden ver ustedes, OSStream está asociado al System Out, es decir, a la salida de la consola. Fíjense ustedes también que tenemos que poner todas estas operaciones en bloque try-catch, porque pueden lanzar la IO-exception. En el bloque finally lo que hacemos es cerrar los streams. Bien, otra forma de persistencia que tenemos en Java es la serialización de objetos, ¿sí? La serialización de objetos se puede hacer la deserialización, es decir, de un objeto serializado a la... ¿Qué es la serialización? La serialización es el proceso mediante el cual yo tomo un objeto que está en memoria, cualquiera, un objeto cualquiera, puede ser un string o puede ser un objeto cliente, ¿no? Lo que sea. Tomo un objeto que está en memoria y lo que hago es lo grabo en forma binaria en el disco, ¿no? Ese es un proceso que nosotros llamamos serialización. El proceso inverso, que sería a partir de un archivo binario, digamos que supuestamente contiene un objeto grabado en el disco, yo puedo hacer el proceso de deserialización, que es leer ese archivo y llevarlo nuevamente a la memoria como un objeto, ¿sí? Como si lo hubiera creado con new, ¿sí? Bien. El proceso inverso es la deserialización y lo puedo hacer con Object Input Stream. El proceso de serialización lo puedo hacer con Object Output Stream, ¿sí? Todas clases orientadas a flujo también del paquete Java.io. Y además, para poder serializar un objeto, tiene que implementar la interfase serializable, ¿sí? Serializable, ya habíamos hablado, es una interfaz vacía, ¿sí? No tiene ningún método en particular. Simplemente un objeto tiene que ser marcado como de ese tipo de datos para poder ser leído o grabado por las clases que mencionamos anteriormente. Bien, supongamos que tenemos un objeto que representa un login, ¿no? Los datos de un usuario, una contraseña y demás. Si nosotros queremos grabar ese dato de login, digamos, supongamos, para que la próxima vez que arranque la aplicación no volver a pedir los datos de conexión, todos excepto la clave, nos conviene declarar, si vamos a usar un string para guardar la clave, nos conviene declarar a la clave como transient. ¿Para qué? Para evitar que cualquiera trate de forma externa a la aplicación, tomar un editor y ver el contenido del archivo y tratar de ver la clave del usuario. Entonces los datos que son convenientes no grabar en el archivo, lo tenemos que declarar como transient. Es decir, que el Object Output Stream va a grabar todo aquello que no sea transient en el archivo de salida. Todo aquello que no sea, que sea dato estático tampoco se va a grabar, todo lo que sea método no se va a grabar, todo, como dijimos, los atributos transient tampoco se van a grabar. Todo aquel objeto que por ejemplo, supongamos que la clase login tiene una asociación con otra clase, si esa otra clase no implementa la interfaz serializable, tampoco se va a grabar, ¿sí? Acá podemos ver un código donde lo que hacemos es crear un archivo clientes.dat y persistir allí una colección de clientes, es decir, son un conjunto de objetos clientes. Ese conjunto de objetos clientes se encuentra en un arreglo que se llama clientes, ¿sí? Entonces recorremos con un for todo el arreglo y utilizamos el método writeObject de la clase ObjectOutputStream, que la creamos a partir de FileInputStream, que a su vez lo creamos a partir de un objeto file, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo hacer una serialización de un conjunto de objetos clientes, ¿sí? Por último tenemos el método flush y en los métodos close para cerrar los flujos correspondientes, y por supuesto tenemos que capturar la excepción IOException. Bien, esto es todo en cuanto a lo básico y elemental en cuanto a persistencia de datos, manejo de flujos de 8 y 16 bits, y algunos comentarios acerca de la clase file. Bueno, esto es todo entonces con respecto a Java.io, y nos será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.